En este momento, comenzamos con nuestra emisión de noticias. Bien, y arrancamos, mis amigos, con una información importante de último momento, porque Estados Unidos ha prometido respuesta si Rusia envía tropas a Cuba y Venezuela, mis amigos. Así como lo están escuchando, esta situación cada vez se pone más complicada porque Estados Unidos y toda la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, respondieron a la amenaza de Rusia de enviar tropas militares a Cuba y Venezuela como réplica a las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania, un territorio soviético que en la actualidad es aliado del Occidente. Todo habría comenzado con la declaración del vicecanciller ruso Sergei Lavrov, quien durante una entrevista fue consultado sobre si consideraría un despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela en medio de esta puja internacional. No quiero confirmar nada, ni descartar nada, ha dicho Lavrov en un veredicto que dejó la puerta abierta a todo. El primer actor internacional en pronunciarse ante toda esta amenaza fue la OTAN. El presidente del comité militar de esa alianza, el almirante Rod Bower, consideró no es territorio de la OTAN Venezuela y Cuba, pero puedo imaginar que hay países aliados que están preocupados por tal posibilidad. A renglón seguido, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden en la Casa Blanca, Jake Sullivan, fue breve al indicar que si Rusia llegara a avanzar en esta dirección, lideraríamos con ello de forma decisiva. Cuba y Venezuela terminaron envueltos en la crisis de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia por las tensiones en la frontera con Ucrania, porque los regímenes que administran esos países, el del heredero de los Castro, Miguel Díaz-Canel, y el sucesor del chavismo, Nicolás Maduro, son los aliados del Kremlin en América Latina junto a Nicaragua, mis amigos. Rusia elevó el jueves las apuestas en su enfrentamiento con Occidente por el tema de Ucrania, luego de que un destacado diplomático del Kremlin advirtió que no puede descartarse un despliegue militar ruso en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. El viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, que lideró la delegación rusa en las negociaciones del lunes en Ginebra, dijo este 13 de enero en declaraciones televisadas que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia establezca una infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Las conversaciones en Ginebra y la reunión del miércoles entre Rusia y la OTAN en Viena no lograron reducir las discrepancias sobre las exigencias rusas de seguridad, mientras que Rusia mantiene tropas movilizadas cerca de Ucrania. Estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más de esta información importante porque el conflicto actual entre Estados Unidos y Rusia radica en que el primero de estos lleva años acercándose a Ucrania y Georgia, dos territorios que antes pertenecieron a la Unión Soviética y tiene apenas 2 décadas de independencia desde que estos lograron librarse del yugo comunista. Apostaron por acercarse más al occidente, pero el mandatario ruso Vladimir Putin no ve con buenos ojos que sus vecinos se alíen con sus adversarios internacionales, la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, por lo que es un crítico de esas relaciones y además activó operaciones militares en sus fronteras. Occidente acusó a Rusia de desplegar 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y esta semana el Kremlin empezó a realizar ejercicios de tiro en 3 ciudades fronterizas a ese país y una más cercana a Bielorrusia. No es el único armado. Los aliados tienen posiciones militares en el Mar Negro y en territorios aledaños. Putin pone como condición que la OTAN deje de expandirse en su región de influencia, lo que implicaría descartar el enlistamiento de Georgia y Ucrania en esa alianza militar, pero la organización responde que mantendrá su política de expansión independiente de las opiniones de la administración rusa. En una entrevista con la televisora rusa RTVI, Ryabkov informó que todo depende de las acciones de nuestros homólogos estadounidenses y agregó que el presidente Vladimir Putin ha advertido que Rusia podría tomar medidas técnico-militares si Estados Unidos actúa para provocar a Rusia y subir la presión militar. Ryabkov dijo que Estados Unidos y la OTAN han rechazado la principal reclamación de Moscú, una garantía de que la alianza no incorporará a Ucrania y a otras naciones exsoviéticas. Añadió que las grandes diferencias en las estrategias de los dos bandos ponen en duda la continuidad de las negociaciones. Bien, y continuando con más de esa información, tenemos de que Rusia amenaza con un despliegue militar en Cuba y Venezuela. El viceministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov se refirió a la presencia militar en América Latina. El gobierno de Rusia advirtió este jueves que no descartará un despliegue militar en Cuba y Venezuela, en plena escalada de tensiones con Occidente por las últimas movilizaciones en torno a Ucrania y tras el envío de tropas a Kazajistán. Presencia militar en América Latina si Estados Unidos y la OTAN se expanden hacia el este de Europa.
Esa es la más reciente advertencia de Rusia en voz del viceministro de Exteriores. En el estilo americano, la opcionalidad de la política exterior y militar es la piedra angular para asegurar la poderosa influencia de ese país en el mundo. Depende de las acciones de los colegas estadounidenses. Es la advertencia de uno de los más altos diplomáticos del gobierno de Vladimir Putin. No descartan un despliegue militar en Cuba y Venezuela si la tensión sigue en aumento con Estados Unidos y la OTAN sobre Ucrania. Señala que Estados Unidos y la OTAN rechazan la exigencia de Rusia en la que piden garantías que impidan la anexión de Ucrania a la OTAN. Desde la Unión Europea aseguran que no es una manera de empezar una negociación. Últimas noticias del momento. Los movimientos rusos son parte de la presión y no deberíamos estar negociando bajo presión. Así son las cosas. Una vez más, Estados Unidos se mostró abierto al diálogo, pero también listo para defender a sus aliados en caso de ser necesario. Estamos listos de cualquier manera. Estamos listos para progresar en la mesa de negociación y estamos listos para tomar las medidas necesarias y adecuadas para defender a nuestros aliados, apoyar a nuestros socios y responder con firmeza a cualquier agresión manifiesta que pueda ocurrir. En nuestra opinión, la diplomacia es el camino más sensato. Los rusos tendrán que hacer su propia evaluación. Y mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Hoy también tenemos la información de lo que ha dicho el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien rechazó que Rusia despliegue cualquier fuerza militar en Venezuela. El presidente interino ha dicho que el país gobernado por Vladimir Putin pretende tener presencia armada para hacer propaganda y desestabilizar así toda la región. El presidente interino y líder opositor venezolano, Juan Guaidó, afirmó ese jueves que Rusia no tiene que desplegar ninguna fuerza militar en su país, algo que no descartó horas antes el viceministro de Asuntos Exteriores de la Nación Euroasiática, Sergei Lavrov. Rusia no tiene que desplegar ninguna fuerza militar en Venezuela porque somos un país soberano, afirmó el político en un acto del Comité de Organización Política Electoral Independiente COPEI, el tradicional partido social cristiano del país, según recoge un comunicado de su equipo. Afirmó también que la Constitución de Venezuela le exige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAN que haga respetar el territorio nacional e indicó que Rusia pretende tener presencia armada en el país y Cuba para hacer propaganda y desestabilizar así toda la región. Esta maniobra no tiene que ver con el hambre o las necesidades que sufren a diario los venezolanos, habría concluido. Rakhov, uno de los más altos diplomáticos del gobierno de Vladimir Putin y quien encabezó la delegación de su país en las conversaciones del lunes en Ginebra, advirtió que no se puede descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. La Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa, fundada en la Guerra Fría para favorecer el diálogo entre el Este y Occidente, es uno de los pocos organismos en el que participan Estados Unidos y Rusia. Durante la más reciente ronda de negociaciones, Rusia criticó la postura de la nación americana. Desafortunadamente, no escuchamos una respuesta adecuada ni ninguna reacción a nuestras propuestas de nuestros socios. Quédate conectado con las noticias del día. No quiero confirmar o descartar nada. Depende de las acciones de nuestros colegas estadounidenses. El presidente de Rusia ha hablado repetidamente, incluso sobre este tema, cuáles podrían ser las medidas tomadas por la Armada rusa si las cosas van completamente en la dirección de provocar a Rusia y aumentar aún más la presión militar sobre nosotros. No queremos esto. Los diplomáticos deben llegar a un acuerdo. Están en una negociación muy sensible, muy delicado, de alto nivel, sobre temas de alta importancia en la política exterior de ellos, que es Ucrania. Entonces, las cartas que manejan en Cuba y Venezuela son parte de eso. Es decir, si no tuvieran esas cartas, estarían en una posición menos ventajosa según ellos, según Putin, según Rusia. Una amenaza que, según UMIRE, es creíble y parte de una estrategia regional más amplia. Rusia, yo creo que ya está incrementando una presencia en América Latina, no lo va a dejar. Y algún día, cuando es el momento más adecuado, yo creo que sí vamos a ver presencia rusa militar más allá de los asesores y los técnicos. Las negociaciones en Ginebra y la reunión de la OTAN y Rusia del miércoles en Viena no lograron reducir la brecha en las demandas de seguridad de Moscú en medio de una acumulación de tropas rusas cerca a Ucrania. Dadas las circunstancias, Rusia tratará de explorar ahora toda su relación con las dictaduras de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Hablando en una entrevista con un medio de comunicación, Lavrov señaló que todo depende
depende de la acción de nuestros homólogos estadounidenses y señaló también que el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que su país podría tomar medidas técnico-militares si Estados Unidos actúa para provocar a Rusia y aumentar así la presión militar sobre el país. Radford dijo que Estados Unidos y la OTAN han rechazado la demanda clave de Rusia de garantías que impidan la expansión de la alianza de Ucrania a Ucrania y otras naciones exsoviéticas, y agregó también que la marcada diferencia de los enfoques genera dudas sobre la posibilidad de continuar las conversaciones. En el estilo americano, la opcionalidad de la política exterior y militar es la piedra angular para asegurar la poderosa influencia de ese país en el mundo. Depende de las acciones de los colegas estadounidenses. Es la advertencia de uno de los más altos diplomáticos del gobierno de Vladimir Putin. No descartan un despliegue militar en Cuba y Venezuela si la tensión sigue en aumento con Estados Unidos y la OTAN sobre Ucrania. Estados Unidos, la OTAN y Rusia no han logrado ningún acuerdo sobre la tensión en Ucrania, y pese a que destacaban la voluntad de diálogo, lo cierto es que, lejos de ceder, en las últimas horas Rusia señaló que evalúa enviar tropas a Cuba y Venezuela, mientras crece la tensión con Occidente. Rusia no tiene cómo descartar ningún tipo de despliegue militar en Venezuela porque es un país soberano y que debe decidir sobre su territorio, sobre su acción y sobre su defensa. Yo quiero saber qué va a decir la Fuerza Armada Nacional sobre semejante atropello, porque en nuestra Constitución, la que defendemos, la que dice defender esa Fuerza Armada, nuestra Fuerza Armada, la exigencia es sencilla, que se respete el territorio nacional. No es que pretende Rusia hacernos parte de un conflicto que ni siquiera es latinoamericano, pues que pretende jugar y hacer propaganda política con la estabilidad de la región, de América Latina.